14 de junio del 2024 y son las 19:30 del día. Y hoy quiero traerles el encuentro, la tercera parte con el encuentro con Yahweh, que fue terminado mayo 20 del 24 a las 3:45 de la madrugada en Naples, Florida. Empezaré con el Salmo 51, uno de mis salmos preferidos, Salmo de David. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Desde el versículo 1 al 19. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Padre mío, gracias te doy por tu santa palabra. Permite que por tu Espíritu Santo las fibras del corazón de los que escuchan reciban tu palabra para que haga un cambio en sus vidas, en sus mentes. En tu nombre poderoso, mi Señor Jesús, porque tu palabra renueva y cambia. En tu nombre, Padre. Amados, vamos a ver el significado de las palabras renueva, noble, transgresores y justicia. Renueva equivale a hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado, restablecer o reanudar una relación u otras cosas que se habían interrumpido. Abramos el libro de Efesios en el capítulo 4, desde el versículo 23 al 25. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad
cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, porque somos miembros, somos el cuerpo de Cristo, su iglesia, somos miembros unos con otros. Así que andemos en integridad. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayemos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Segunda palabra, noble, equivale. Es la traducción del hebreo shorim, que significa nacido libre. Es una persona comprometida, está del lado de la justicia, ayuda a los menos competentes. Según la Biblia, esa persona noble sabe reconocer los méritos ajenos, es atento para con todos, servicial, con un gran sentido de justicia, sin intenciones ocultas, hace hasta lo imposible para no dañar a nadie. Su energía y riqueza interior les permite dedicarse también a otros, apoyar sus necesidades. Aquí el Señor Jesús menciona el tipo de corazón que debemos tener. Podemos ver que el rey David era un hombre noble. Desde niño cuidaba de sus rebaños, de sus ovejas, con un corazón noble. Leamos en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 15. Pero los que cayeron en buena tierra son los que, habiendo oído la palabra con corazón noble y bueno, con paciencia la guardan y dan fruto. Pero ¿cómo podemos guardar la palabra? Me da tanta tristeza en el alma cuando llego a la casa de Dios y cuando veo tantos amados que llamarse ser cristianos y no cargan la Biblia, no toman notas, no le ponen atención al hombre de Dios que está trayendo la palabra. Y yo soy bendecida porque realmente que el pastor Pedro Libreros, a la casa de Dios donde yo acudo, en el pueblo de Dios en Naples, Florida, es un hombre que trae la palabra de Dios. Pero no sé. Por eso es que está la iglesia de Cristo como está. Porque realmente no le dan prioridad a la palabra del Señor. Se enfocan y se desvían en otras cosas y no en lo que realmente vale, en lo que realmente nos cambia. Bueno, veamos en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso es que yo siempre llevo una nota y anoto todos los servicios de mi amado pastor, porque quiero aprender, quiero indagar, quiero llenarme de la santa palabra del Señor. Para mi entendimiento, la palabra noble es ser una persona de corazón. Nunca pide nada, nunca se queja. Su prioridad es primero Dios, su familia, sus amigos, sus hermanos, las almas. Y pone a Dios primero en todos sus asuntos.
El sinónimo de noble es benévolo, brillante, caritativo, digno, distinguido, extraordinario, gracioso, grandioso, honorable, virtuoso, humano, espléndido. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 32, versículo 8. Pero el noble concibe planes nobles y en las cosas nobles se afirma. Ahora vámonos a la palabra transgresores, que equivale o el significado más literal del verbo es transgredir. Del latín es cruzar, infringir, quebrantar, vulnerar una orden o una ley. Es la violación o quebrantamiento de una ley o un mandamiento. Transgredir es actuar con engaño o ser hipócrita. La palabra en hebreo es ba'gaha. Actuar de manera engañosa describe un hombre infiel que no honra un acuerdo. Tremendo, ¿no? La humanidad entera, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido transgresores, hasta los más religiosos. Si llegáramos a comprender el valor de la palabra de Dios, de las Escrituras, y apropiarnos de ellas para incorporarlas en nuestro diario vivir, entonces los seres humanos alcanzarían la plenitud de las bienaventuranzas. Vámonos al libro del Santo Evangelio del Apóstol San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Este es el Señor, entregándonos las bienaventuranzas. ¿Qué significa? Felices. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, renueva en mí un espíritu noble y un corazón limpio, porque tú sabes que lo que más deseo es ver tu rostro. Quiero levantar mi rostro cuando regreses, Padre, y verte, sin penas, sin prejuicios, sin pecado, libremente. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bendito. Leamos en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Amados, conquistemos el reino de los cielos. Cuando un guerrero va a la guerra, se apropia de sus mejores armas de defensa. Entonces, apropiémonos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quieren ser gozosos? En verdad, conózcanlo. Y vistámonos con la armadura de justicia. Abramos la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3,
desde el versículo 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Vámonos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37-38. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito. Así mismo es. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a la palabra justicia, que equivale a un principio moral. Debemos vivir honestamente en las Escrituras. La justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones, debido a la ley de la justicia. Recibimos bendiciones al obedecer los mandamientos de Dios. La ley de la justicia también exige que recibamos un castigo por todo pecado que cometemos. La justicia de Dios es la salvación. No se puede encontrar un ejemplo más glorioso que la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. En su muerte, el más grande sacrificio de amor. Yahweh, Dios Padre, estaba haciendo justicia por todos nosotros, por nuestras transgresiones. Él pagó el precio en la cruz por todos. Amados, hacer justicia significa ser verdaderos, íntegros con Dios y con todos, alcanzando la justicia del Señor, actuar noblemente en misericordia y amor verdadero. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 8, desde el versículo 1 al 4. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Abramos el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 36 y 37. Balanza justa, pesa justa y medida justa tendréis. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Versículo 37. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponerlos por obra. Yo Jehová. Amén. Yahweh, el Señor, el Salvador, nos da su palabra. Créanle a Dios, a su bendita palabra. Ustedes saben que Egipto es el símbolo del mundo cruel,
pecaminoso y caído, cubierto de tinieblas, inmundicia y maldad. Hermanos, familia, amigos, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo si andamos en el Espíritu. Y les termino el encuentro con Yahweh en el libro de Efesios capítulo 5, desde el versículo 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apuesto del Evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amados, el que fue colgado en un madero es el Dios Padre, que como Hijo dio su vida para alcanzar la justicia. Pero ahí no quedó todo, porque Él resucitó de los muertos para mostrarnos su gran amor y la gracia del dador de la vida por la humanidad. La victoria sobre la muerte fue por Jesús de Nazaret. Es Él, Redentor resucitado. Amén. Dios los continúe bendiciendo y hasta nuestro próximo encuentro.